Jóvenes, muy pero muy buenos días, sean todos bienvenidos a la clase virtual número 5 de geometría para el grado sexto. Iniciamos de inmediato con la guía de aprendizaje número 5 de geometría para trabajo en casa de los estudiantes de la institución educativa Francisco José de Caldas, sede principal, jornada matinal, grado sexto 1 y sexto 2, segundo semestre del año, área de matemáticas, asignatura de geometría. Aquí tienen una fecha de inicio de julio 6 de 2020 y una fecha de entrega de agosto 8 de 2020. Recuerden que esta fecha ya se agotó. Esta es la guía que fue aplazada por cuestiones del pico de la pandemia, así que no le presten atención a esta fecha. Ya ustedes saben que somos bastante flexibles en cuanto a esto. Docente Sergio Ursola Paternina. Estándar básico de competencias. Clasifico polígonos en relación con sus propiedades. Derecho básico de aprendizaje. Representa y construye formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo de instrumentos de medida apropiados. El problema de contexto para esta clase es el siguiente. La nave espacial Enterprise viaja por todas las galaxias descubriendo nuevos mundos y nuevas formas de vida. Acaba de tropezar con una lluvia extraña de meteoros planos con forma de polígonos. El capitán de la nave le ha pedido al señor Spock que le haga un reporte clasificando los extraños meteoros según la forma, según el número de lados y según la medida de sus lados y de sus ángulos interiores. Ayúdale al señor Spock a realizar la clasificación de los meteoros planos que tropezaron con la nave. Aquí tienen la nave Enterprise, aquí está la tripulación, y el señor Spock encontró en total 6 formas diferentes de meteoros. Aquí las tienen. Al final de esta actividad me deben entregar una lista en donde está la clasificación de los meteoros planos según la forma, según el número de lados y según la medida de sus lados y de sus ángulos interiores. Vamos a estudiar los polígonos, sus elementos y su clasificación. En clases anteriores ya hemos estudiado conceptos básicos de geometría que nos van a servir como base fundamental para el desarrollo de este tema, que es los polígonos, el cual vamos a mirarlo de manera muy concreta. Hay 3 preguntas que nos van a servir para ayudarle al señor Spock en la clasificación de los meteoros. La primera pregunta dice así: ¿cuántos lados tiene el meteoro? ¿Qué nombre reciben este tipo de polígonos? Segunda, ¿los lados y los ángulos del meteoro son todos iguales o por lo menos hay un lado o un ángulo desigual? ¿Qué nombre reciben este tipo de polígonos? Y tercera, ¿los ángulos interiores del meteoro miden menos de 180 grados o al menos uno de ellos mide más de 180 grados? ¿Qué nombre reciben este tipo de polígonos? Estas 3 preguntas hay que aplicárselas a todos y a cada uno de los meteoros que el señor Spock ha encontrado. Miremos la teoría. Estudiaremos los polígonos. ¿Qué es un polígono? Un polígono es la región del plano limitada por 3 o más segmentos. Aquí están los elementos que hacen parte de un polígono. Están los lados, que son los segmentos de recta que lo conforman o que lo limitan. Están los vértices, que son los puntos donde se encuentran o donde concurren dos lados. Y están los ángulos interiores, que son los ángulos formados por dos lados consecutivos. También están los ángulos exteriores, que están formados por un lado y la prolongación del otro, como observamos en esta figura. Y también están las diagonales, que son unos segmentos de recta que están formados por la unión de dos vértices que no sean consecutivos. Esos son los elementos que tiene todo polígono. Miremos ahora la clasificación. Los polígonos se clasifican en 3 grandes grupos. El primero de ellos es según el número de lados. Nosotros vamos a contar el número de lados que tiene cada polígono y según eso van a recibir un nombre. De tal manera que si el polígono tiene 3 lados se va a llamar triángulo. Si tiene 4 lados se va a llamar cuadrilátero. Si tiene 5 lados, pentágono.
Si tiene 6 lados, hexágono. Si tiene 7, heptágono. Si tiene 8, octágono. Si tiene 9, nonágono. 10, decágono. 11, endecágono o undecágono, que es lo mismo. 12, dodecágono. La lista es infinita, pero nosotros, por cuestiones de tiempo, vamos a dejar hasta aquí. Ese es el primer grupo. En el segundo grupo se clasifican según la medida de sus lados y de sus ángulos interiores. Aquí solamente encontramos dos tipos, los regulares y los irregulares. Los regulares son los polígonos en donde vamos a encontrar los lados y los ángulos congruentes, es decir, iguales, tienen la misma medida. Miremos aquí el ejemplo. Estos tres son polígonos regulares, porque sus lados son iguales y sus ángulos también. Están también los polígonos irregulares, que son aquellos en donde al menos uno de sus lados tiene diferente medida o sus ángulos son de diferente medida. En este segundo grupo están los irregulares. Miren que aquí hay dos lados iguales, pero estos dos son diferentes. Igual estos tres tienen diferente medida, ni se digan estos de acá. Estos son los del segundo grupo. Y el tercer grupo se clasifican según la forma. Solamente encontramos dos, los convexos y los cóncavos. Un polígono es convexo si todos sus ángulos interiores miden menos de 180 grados. ¿Cómo lo encontramos a simple vista? Cuando ustedes encuentren un polígono en donde solamente existan puntas en sus esquinas, automáticamente saben que ese es un polígono convexo. Ahora miremos los cóncavos. Un polígono es cóncavo si al menos uno de sus ángulos interiores mide más de 180 grados. Es simplemente mirar que nosotros prolongamos uno de sus lados y ya sabemos que una línea recta tiene 180 grados. Pero miren que aquí sigue, quiere decir que tiene más de 180 grados. A simple vista, sin medir, ¿cómo podemos saber que es cóncavo? Porque el polígono tiene, además de tener puntas, también tiene entradas, como en este caso, ¿verdad? Tiene puntas y entradas. Entonces aquí es un polígono cóncavo. Vamos a hacer un ejemplo muy parecido al que ustedes tienen que enviarme para que se guíen de una manera más práctica. Tenemos el problema de contexto, que es el mismo de la nave espacial, y el mismo señor Spock que tiene que hacer la clasificación, pero obviamente los meteoros que yo elegí para el ejemplo son diferentes para que ustedes puedan realizar su actividad en casa. Esta es la lista, también son 6. Aquí tenemos la tabla en donde vamos a clasificar y están en orden del 1 al 6. Entonces miremos el primero, este de aquí. Vamos a ver lo más grande y lo vamos a clasificar en la primera columna, que es según el número de lados, que es el primer grupo. Vamos a clasificarlos todos según el número de lados. Entonces miremos, vamos a contar aquí cuántos lados tiene. Desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lados. Como tiene 11 lados se llama undecágono. Siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con 9 recibe el nombre de nonágono. El siguiente es muy fácil. 1, 2, 3. Con 3 se llama triángulo. Este verdecito tiene 1, 2, 3, 4, 5. Como tiene 5 se llama pentágono. El quinto, vamos a empezar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se llama octágono. Y finalmente este que tiene 1, 2, 3 y 4. Como tiene 4 se llama cuadrilátero. Ahora vamos con la segunda columna, que es según la medida de sus lados y de sus ángulos. Vamos con el primero. Recuerden que aquí solamente vamos a encontrar los regulares y los irregulares. Como pueden observar aquí, todos sus lados miden lo mismo, por lo tanto este se va a llamar regular. En el segundo, miramos que estos miden igual, pero estos de acá son diferentes. Entonces no todos los lados son iguales, por eso se llama irregular. En el triángulo tenemos dos lados iguales, pero uno más pequeño. También es irregular.
En el pentágono observamos que tienen todos la misma medida. En el pentágono sí es regular. En el octágono miramos que hay unos más largos, unos más pequeños, entonces no tienen la misma medida, es irregular. Y en el cuadrilátero hay dos iguales y otros dos iguales, pero son diferentes los dos grupos. Entonces no todos los lados tienen la misma medida, es irregular. Y en el último grupo, que es según la forma, ya saben que son cóncavos o convexos. Vamos con el primero. Miren que tiene solo puntas, 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 puntas. Yo les dije que cuando tiene puntas solamente es convexo. En el segundo, miren que hay puntas, pero también hay entradas. Entonces, cuando también hay entradas, se recibe el nombre de cóncavo. En el triángulo hay solo puntas, convexo. En el pentágono hay solo puntas, convexo. En el octágono hay puntas y hay entradas, puntas y entradas. Ese es cóncavo. Y en el último, en el cuadrilátero, hay puntas y también hay una entrada. Es cóncavo. Bien, así terminamos con la clasificación y le ayudaron al señor Spock en el informe que tenía que entregarle al capitán, y el capitán lo felicita por su buen trabajo, que siempre ha sido uno de sus mejores tripulantes. Recuerden que la clasificación ustedes la tienen que escribir en la tabla que se encuentra aquí en la aplicación. Miren que sus meteoros son completamente diferentes. Una aclaración, aquí en las estrellas cuenten cada lado, no van a contar las puntas, porque esta estrella, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntas, pero no son 5 lados. Cada punta tiene 2 lados, entonces mucho cuidado con eso. Al final, ya saben ustedes, los procedimientos los pueden realizar en su cuaderno o en la guía. Algunos trabajan en la guía directamente y la mandan por la plataforma Edmodo, otros toman la fotografía de su cuaderno o de la guía que imprimieron y me la mandan a mi WhatsApp personal o a mi correo electrónico. Y los que no tienen acceso, ya saben, hay que esperar que la institución coloque las fechas para que lleven las guías en físico a la sede. No siendo más, me despido, jóvenes, diciéndoles como siempre que juntos saldremos adelante. Nos vemos en otro momento. Bye bye.